Expertos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica han creado un modelo matemático destinado a entregar información estadística del comportamiento pulmonar a partir de una plataforma digital que transforma las imágenes médicas en análisis 3D. De esta forma se podría diagnosticar el desarrollo de enfermedades respiratorias que no pueden ser medidas con las técnicas actuales y que representan la tercera causa de muerte en Chile. Vamos a profundizar más sobre este tema, vamos a seguir, por cierto, monitoreando el estado de la lluvia, los estragos, etcétera, pero a esta hora vamos a conversar más sobre este avance. Nos acompaña para eso Daniel Hurtado, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carla, muchas gracias. No todo es lluvia. También tenemos esta buena noticia desde el punto de vista tecnológico para la salud. ¿De qué se trata esto? Porque esto es un sistema matemático, finalmente, con el que ustedes han logrado detectar de alguna manera enfermedades respiratorias muy tempranamente, ¿no? Porque a veces uno llega tarde al diagnóstico y no hay mucho más que hacer. No sé, estoy pensando en un cáncer a los pulmones, por ejemplo. ¿Cómo funciona? A ver si me lo puedes explicar. Esta iniciativa primero me gustaría partir diciendo que es una iniciativa interdisciplinaria entre los médicos y los ingenieros, ¿no es cierto? Que son dos áreas que quizás han estado un poco separadas, ¿sí?, durante el tiempo, pero que últimamente se han unido porque han visto mucho el potencial que existe. Ahora, este sistema lo que hace es que toma imágenes, ¿no es cierto?, imágenes médicas que se toman rutinariamente, ¿no es cierto?, en la clínica, en los hospitales, y las transforma en información biomecánica que es muy relevante. Y ahí es donde entra la matemática. La matemática justamente lo que hace, de alguna manera, es poner números, ¿no es cierto?, a lo que está ocurriendo, al fenómeno de deformación dentro de un pulmón. Entonces, esta plataforma lo que ayuda a hacer es a cuantificar, en el fondo ponerle números, ¿no es cierto?, en forma regional, en forma muy local, a lo que está pasando dentro de un pulmón. Ahora, yo me declaro absolutamente ignorante respecto de qué es lo que le va pasando a un pulmón frente a la posibilidad de una enfermedad respiratoria. ¿Cuáles son los cambios finalmente que son capaces de detectar para luego, con este modelo matemático predictivo, por decirlo así, se puede ir sabiendo cuál va a ser la evolución futura? Perfecto. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, un fumador, ¿no es cierto?, una persona que fuma, fumador crónico, ¿no es cierto?, empieza a desarrollar eventualmente lo que se conoce como enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es una destrucción del tejido del pulmón, o sea, eventualmente van saliendo las paredes del pulmón, del tejido se va de alguna manera destruyendo. Y eso hace justamente que la elasticidad, ¿no es cierto?, es la manera en que se deforma el pulmón, empieza a cambiar. Ya no es la de un pulmón sano, que tenía un montón de tejido dentro y todo, sino que justamente ese tejido, porque se ve destruido, es, por ejemplo, más difícil de extenderlo, o entra menos aire a él. Entonces esta plataforma justamente lo que hace es identificar eso, pero a niveles de sensibilidad que, por ejemplo, el ojo humano no es capaz de ver a través de una tomografía computarizada. Uno muchas veces ve una imagen, ¿no es cierto?, de un pulmón y no es capaz de con el ojo identificar rápidamente sectores muy pequeños en donde se empieza a ver esta destrucción progresiva. ¿Cuánto antes podría llegar este sistema, digamos, a detectar un diagnóstico? Porque no sé, por ejemplo, en ese mismo caso, ¿cuánto se desarrolla el cuadro para que hoy día la tecnología que existe y el ojo humano y el doctor mirando las imágenes pueda decir, aquí tenemos un pulmón dañado? ¿Cuánto tiempo antes, en qué etapa permite atajar o darse cuenta o advertir a la persona este tipo de sistema? A ver, es algo que todavía seguimos haciendo en estudio, digamos, pero por ejemplo te voy a dar un caso particular. Cuando uno ve radiografías de pulmón, ¿no es cierto?, generalmente un radiólogo le va poniendo nota de 1 a 4. Entonces, 1 es entre 0 y 25%, 2 es entre 25 y 50%. De daño, exactamente. Entonces, por ejemplo, en una etapa muy temprana en que está uno, en realidad uno no podría decir si efectivamente hay un daño o no hay un daño, pero es un rango que es demasiado amplio. Entonces, justamente nuestra plataforma lo que hace es entrar en ese detalle pequeño. Efectivamente, la plataforma primero podría identificar, no es entre 0 y 25, no es una sola nota, sino que pueden haber decimales, por ejemplo. Podríamos ver una progresión, ¿cierto? Y eso es lo otro también que la plataforma permite hacer. Se permite eventualmente dar una progresión mucho más certera de cómo va avanzando esto en el tiempo y no dar una nota simplemente que depende de 4 valores muy, muy grandes. Ahora, ¿permite dar una evolución y pronosticar cómo va a seguir siendo el ritmo y hasta dónde se va a ir dañando ese órgano si es que uno no lo trata? De que obviamente la idea es atajarlo a tiempo para tratarlo, pero ustedes hacen una predicción, ustedes dicen, ojo, estamos en este nivel y en tanto tiempo más podríamos estar con esta gravedad. No hemos llegado todavía al nivel de predicciones, yo creo más que nada es un diagnóstico temprano. O sea, en el punto que, por ejemplo, de nuevo, insisto, un radiólogo ve una imagen y dice, este pulmón está por ejemplo, en fase 1, ¿no es cierto?, de daño, y sigue en fase 1 6 meses después, pero nosotros con nuestra plataforma podríamos decir, no, esto tenía un 5% de daño y 6 meses después tiene un 15%, que todavía cae dentro de esa fase 1, pero sí ha avanzado esta enfermedad. Entonces, esa progresión de la enfermedad inmediatamente es una alerta de decir, bueno, entonces empecemos el tratamiento ya. Ahora, ¿qué ventajas podría suponer? Yo no sé si esto ya está operando en algún lugar,
Porque tú me dices que esto están ustedes en concordancia con algunos médicos y ha sido también la experiencia médica, me imagino, fundamental para poder desarrollarlo. Pero hoy día esto ya se está aplicando, esto es una nueva tecnología que va a comenzar a insertarse y la vamos a empezar a ver en los centros médicos. ¿En qué estamos? Todavía estamos en una etapa de validación. Todas estas innovaciones médicas, es importante decir, toman un buen tiempo en entrar en la clínica, porque por supuesto cuando uno está tratando con seres humanos, esta validación tiene que ser muy certera, hay que evitar cualquier tipo, ¿no es cierto?, de falsos positivos, por ejemplo, o diagnósticos errados a partir de estas tecnologías. Generalmente son tecnologías que demoran entre 5 y 10 años, dependiendo, ¿no es cierto?, qué tan complicado es validarlas, en llegar hacia la clínica. Ahora, efectivamente, nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto?, con médicos en varios hospitales y clínicas del país y tratando de avanzar esta validación y hacerla lo más rápido posible, de manera que esta herramienta pueda estar disponible, digamos, en los próximos 3, 4 años. Y la idea de esta herramienta es llegar a complejizarla incluso más, porque yo te hablaba de si es posible predecir. Ustedes tienen dentro de la lógica de la tecnología el objetivo de llegar a poder establecer cuál va a ser la evolución de una enfermedad en una persona. Ahí yo diría que depende de la patología que uno trate, pero efectivamente cuando uno está trabajando, por ejemplo, con pacientes en las unidades de cuidados intensivos, estos pacientes están conectados a ventilación mecánica, ¿no es cierto? Y también hay una, digamos, una condición que hace que el ventilador mecánico dañe a un paciente por deformación pulmonar, o sea, porque también se meten cantidades de aire que son muy grandes y que hacen que el pulmón se deforme demasiado. También ahí podría haber una predicción más que un diagnóstico temprano, ¿no es cierto? Es decir, bueno, con estos niveles de deformación generalmente el pulmón desarrolla un daño inducido por ventilación mecánica y esa también es un área que estamos trabajando con la gente de cuidados intensivos. Eso te iba a decir, que en el fondo ahí sí que la experiencia médica es súper necesaria para saber cuál es en promedio la evolución y el desarrollo que van teniendo las enfermedades. Ahí no queda más que fundamentarse en datos empíricos de lo que ya ha ocurrido con otras personas que se han enfermado de determinadas patologías. Así se hace, digamos, para poder predecir. Ahora, el sistema matemático es otra cosa, digamos, eso es una cosa estadística que tiene que ver con la matemática más pura, más que con la experiencia médica, ¿o no? Bueno, la idea es justamente combinar las dos cosas, y por eso digo que es un trabajo que necesita fundamentalmente de que médicos, ingenieros, especialistas de la salud, digamos, se junten a conversar, porque obviamente los ingenieros no tenemos ese conocimiento del día a día de cómo van desarrollándose las enfermedades. Entonces, efectivamente, lo que nosotros queremos es dar una herramienta que efectivamente los médicos puedan interpretar, que eso es importante, porque no podemos empezar a hablarle ecuaciones, sino que tenemos que darle índices que ellos manejen. Y entonces, a través de esa conversación que hemos tenido con este grupo, hemos podido desarrollar esta tecnología. Daniel, ¿qué posibilidades hay de que esto se pudiera extender a otro tipo de patologías, no solo enfermedades respiratorias? No sé por qué está circunscrito a enfermedades respiratorias, a lo mejor por ahí nació la iniciativa y la inquietud, digamos. Pero pienso, no sé, por ejemplo, en las enfermedades coronarias. Que tienen una alta incidencia en las tasas de mortalidad en Chile. Yo creo que debe ser la primera causa hoy día de muerte en Chile. Y el corazón también va sufriendo deformaciones, las arterias. ¿Está contemplado eso, el poder aplicar este mismo tipo de modelo en otras enfermedades donde también la detección temprana es súper relevante para evitar cuadros que pueden llegar a ser fatales? De hecho, es muy buena pregunta. A ver, el pulmón nosotros lo tomamos porque es un órgano que se deforma mucho. Entonces, claro, esa gran deformidad es posible capturarla con estos sistemas. El corazón, como tú bien dices, también es un órgano que se deforma. Quizás no tanto como el pulmón en magnitud, pero que efectivamente está latiendo y se está deformando. Este tipo de tecnología no exactamente esta misma, pero muy parecida o basados en los mismos principios matemáticos, ¿no es cierto? Se aplica también en el corazón y se aplica especialmente para identificar zonas, por ejemplo, donde hay infarto miocardio, o sea, zonas que han perdido esa distensibilidad, tienen justamente que ver con una zona que ha sufrido, por ejemplo, un ataque, digamos. Entonces, es una tecnología que también se ha desarrollado para el corazón. Insisto, todavía está entrando recién a los hospitales, a los centros médicos, ¿no es cierto? Pero es una tecnología que de alguna manera puede ayudar a varios órganos, no solamente el pulmón y quizás no solamente el corazón. ¿Y es una tecnología barata? Yo creo que es una tecnología que es barata, todavía no hemos llegado, insisto, al prototipo final, ¿no es cierto? Pero es barata en el sentido en que los exámenes de imagenología hoy en día son relativamente baratos, ¿no es cierto? Tomarse una tomografía computarizada no es tan caro comparado con otros exámenes, y por otro lado son muy poco invasivos. Es decir, una imagen en realidad no tiene un daño o no tiene un riesgo asociado al paciente que se lo toma. Esto tiene que ver también, porque las imágenes sobre las que ustedes trabajan son, ¿qué? ¿Rayos X? O sea, en este caso son tomografía computarizada, son rayos X. Ya, perfecto. Y con esa base entonces pueden, con esos datos,
ver la evolución a través de este sistema. Es efectivamente nuestro input, es el único input que tomamos, no hay ningún medio de contraste, no hay ninguna cosa que afecte, digamos, al paciente. Por eso Claro, también es bien relativamente atractivo. simple. Es simple y no es tan caro, por ejemplo, como, no sé, tratar de meter un catéter para poder ver el órgano en forma más específica. Bien, pues vamos a ver cuándo esto ya podría estar, me imagino, en clínicas, en hospitales, hay que ver ahí qué tanto se inserta en la salud. Lo que más me llama la atención es esta sinergia entre ingenieros y médicos, porque finalmente con ese trabajo mancomunado se puede generar un avance y un desarrollo de una tecnología que puede ser sumamente importante y de utilidad para las personas. Entonces me parece que haberse juntado y haber trabajado en conjunto para esto es muy positivo, sin duda. Muchísimas gracias, Daniel, felicitaciones por esto y ojalá que les vaya muy bien también. Bueno, muchas gracias, Carla. Nos vemos. Nos vemos.
Expertos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica han creado un modelo matemático destinado a entregar información estadística del comportamiento pulmonar a partir de una plataforma digital que transforma las imágenes médicas en análisis 3D. De esta forma se podría diagnosticar el desarrollo de enfermedades respiratorias que no pueden ser medidas con las técnicas actuales y que representan la tercera causa de muerte en Chile. Vamos a profundizar más sobre este tema, vamos a seguir, por cierto, monitoreando el estado de la lluvia, los estragos, etcétera, pero a esta hora vamos a conversar más sobre este avance. Nos acompaña para eso Daniel Hurtado, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carla, muchas gracias. No todo es lluvia. También tenemos esta buena noticia desde el punto de vista tecnológico para la salud. ¿De qué se trata esto? Porque esto es un sistema matemático, finalmente, con el que ustedes han logrado detectar de alguna manera enfermedades respiratorias muy tempranamente, ¿no? Porque a veces uno llega tarde al diagnóstico y no hay mucho más que hacer. No sé, estoy pensando en un cáncer a los pulmones, por ejemplo. ¿Cómo funciona? A ver si me lo puedes explicar. Esta iniciativa primero me gustaría partir diciendo que es una iniciativa interdisciplinaria entre los médicos y los ingenieros, ¿no es cierto? Que son dos áreas que quizás han estado un poco separadas, ¿sí?, durante el tiempo, pero que últimamente se han unido porque han visto mucho el potencial que existe. Ahora, este sistema lo que hace es que toma imágenes, ¿no es cierto?, imágenes médicas que se toman rutinariamente, ¿no es cierto?, en la clínica, en los hospitales, y las transforma en información biomecánica que es muy relevante. Y ahí es donde entra la matemática. La matemática justamente lo que hace, de alguna manera, es poner números, ¿no es cierto?, a lo que está ocurriendo, al fenómeno de deformación dentro de un pulmón. Entonces, esta plataforma lo que ayuda a hacer es a cuantificar, en el fondo, ponerle números, ¿no es cierto?, en forma regional, en forma muy local, a lo que está pasando dentro de un pulmón. Ahora, yo me declaro absolutamente ignorante respecto de qué es lo que le va pasando a un pulmón frente a la posibilidad de una enfermedad respiratoria. ¿Cuáles son los cambios, finalmente, que son capaces de detectar para luego, con este modelo matemático predictivo, por decirlo así, se puede ir sabiendo cuál va a ser la evolución futura? Perfecto. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, un fumador, ¿no es cierto?, una persona que fuma, fumador crónico, ¿no es cierto?, empieza a desarrollar eventualmente lo que se conoce como enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es una destrucción del tejido del pulmón, o sea, eventualmente van saliendo las paredes del pulmón, del tejido se va de alguna manera destruyendo. Y eso hace justamente que la elasticidad, ¿no es cierto?, es la manera en que se deforma el pulmón, empieza a cambiar. Ya no es la de un pulmón sano, que tenía un montón de tejido dentro y todo, sino que justamente ese tejido, porque se ve destruido, es, por ejemplo, más difícil de extenderlo, o entra menos aire a él. Entonces esta plataforma justamente lo que hace es identificar eso, pero a niveles de sensibilidad que, por ejemplo, el ojo humano no es capaz de ver a través de una tomografía computarizada. Uno muchas veces ve una imagen, ¿no es cierto?, de un pulmón y no es capaz de con el ojo identificar rápidamente sectores muy pequeños en donde se empieza a ver esta destrucción progresiva. ¿Cuánto antes podría llegar este sistema, digamos, a detectar un diagnóstico? Porque no sé, por ejemplo, en ese mismo caso, ¿cuánto se desarrolla el cuadro para que hoy día la tecnología que existe y el ojo humano y el doctor mirando las imágenes pueda decir, aquí tenemos un pulmón dañado? ¿Cuánto tiempo antes, en qué etapa permite atajar o darse cuenta o advertir a la persona este tipo de sistema? A ver, es algo que todavía seguimos haciendo un estudio, digamos, pero por ejemplo te voy a dar un caso particular. Cuando uno ve radiografías de pulmón, ¿no es cierto?, generalmente un radiólogo le va poniendo nota de 1 a 4. Entonces, 1 es entre 0 y 25%, 2 es entre 25 y 50%. De daño, exactamente. Entonces, por ejemplo, en una etapa muy temprana en que está uno, en realidad uno no podría decir si efectivamente hay un daño o no hay un daño, pero es un rango que es demasiado amplio. Entonces, justamente nuestra plataforma lo que hace es entrar en ese detalle pequeño. Efectivamente, la plataforma primero podría identificar, no es entre 0 y 25, no es una sola nota, sino que pueden haber decimales, por ejemplo. Podríamos ver una progresión, ¿cierto? Y eso es lo otro también que la plataforma permite hacer. O sea, permite eventualmente dar una progresión mucho más certera de cómo va avanzando esto en el tiempo y no dar una nota simplemente que depende de 4 valores muy grandes. Ahora, ¿permite dar una evolución y pronosticar cómo va a seguir siendo el ritmo y hasta dónde se va a ir dañando ese órgano si es que uno no lo trata? De que obviamente la idea es atajarlo a tiempo para tratarlo, pero ustedes hacen una predicción, ustedes dicen, ojo, estamos en este nivel y en tanto tiempo más podríamos estar con esta gravedad. No hemos llegado todavía al nivel de predicciones, yo creo más que nada es un diagnóstico temprano. O sea, en el punto que, por ejemplo, de nuevo, insisto, un radiólogo ve una imagen y dice, este pulmón está por ejemplo, en fase 1, ¿no es cierto?, de daño, y sigue en fase 1 6 meses después, pero nosotros con nuestra plataforma podríamos decir, no, esto tenía un 5% de daño y 6 meses después tiene un 15%, que todavía cae dentro de esa fase 1, pero sí ha avanzado esta enfermedad. Entonces, esa progresión de la enfermedad inmediatamente es una alerta de decir, bueno, entonces empecemos el tratamiento ya. Ahora, ¿qué ventajas podría suponer? Yo no sé si esto ya está operando en algún lugar,
Porque tú me dices que esto están ustedes en concordancia con algunos médicos y ha sido también la experiencia médica, me imagino, fundamental para poder desarrollarlo. Pero hoy día esto ya se está aplicando, esto es una nueva tecnología que va a comenzar a insertarse y la vamos a empezar a ver en los centros médicos. ¿En qué estamos? Todavía estamos en una etapa de validación. Todas estas innovaciones médicas, es importante decir, toman un buen tiempo en entrar en la clínica, porque por supuesto cuando uno está tratando con seres humanos, esta validación tiene que ser muy certera, hay que evitar cualquier tipo, ¿no es cierto?, de falsos positivos, por ejemplo, o diagnósticos errados a partir de estas tecnologías. Generalmente son tecnologías que demoran entre 5 y 10 años, dependiendo, ¿no es cierto?, qué tan complicado es validarlas, en llegar hacia la clínica. Ahora, efectivamente, nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto?, con médicos en varios hospitales y clínicas del país y tratando de avanzar esta validación y hacerla lo más rápido posible, de manera que esta herramienta pueda estar disponible, digamos, en los próximos 3, 4 años. Y la idea de esta herramienta es llegar a complejizarla incluso más, porque yo te hablaba de si es posible predecir. Ustedes tienen dentro de la lógica de la tecnología el objetivo de llegar a poder establecer cuál va a ser la evolución de una enfermedad en una persona. Ahí yo diría que depende de la patología que uno trate, pero efectivamente cuando uno está trabajando, por ejemplo, con pacientes en las unidades de cuidados intensivos, estos pacientes están conectados a ventilación mecánica, ¿no es cierto? Y también hay una, digamos, una condición que hace que el ventilador mecánico dañe a un paciente por deformación pulmonar, o sea, porque también se meten cantidades de aire que son muy grandes y que hacen que el pulmón se deforme demasiado. También ahí podría haber una predicción más que un diagnóstico temprano, ¿no es cierto? Es decir, bueno, con estos niveles de deformación generalmente el pulmón desarrolla un daño inducido por ventilación mecánica, y esa también es un área que estamos trabajando con la gente de cuidados intensivos. Eso te iba a decir, que en el fondo ahí sí que la experiencia médica es súper necesaria para saber cuál es en promedio la evolución y el desarrollo que van teniendo las enfermedades. Ahí no queda más que fundamentarse en datos empíricos de lo que ya ha ocurrido con otras personas que se han enfermado de determinadas patologías. Así se hace, digamos, para poder predecir. Ahora, el sistema matemático es otra cosa, digamos, eso es una cosa estadística que tiene que ver con la matemática más pura, más que con la experiencia médica, ¿o no? Bueno, la idea es justamente combinar las dos cosas, y por eso digo que es un trabajo que necesita fundamentalmente de que médicos, ingenieros, especialistas de la salud, digamos, se junten a conversar, porque obviamente los ingenieros no tenemos ese conocimiento del día a día de cómo van desarrollándose las enfermedades. Entonces, efectivamente, lo que nosotros queremos es dar una herramienta que efectivamente los médicos puedan interpretar, que eso es importante, porque no podemos empezar a hablarle ecuaciones, sino que tenemos que darle índices que ellos manejen. Y entonces, a través de esa conversación que hemos tenido con este grupo, hemos podido desarrollar esta tecnología. Daniel, ¿qué posibilidades hay de que esto se pudiera extender a otro tipo de patologías, no solo enfermedades respiratorias? No sé por qué está circunscrito a enfermedades respiratorias, a lo mejor por ahí nació la iniciativa y la inquietud, digamos. Pero pienso, no sé, por ejemplo, en las enfermedades coronarias. Que tienen una alta incidencia en las tasas de mortalidad en Chile. Yo creo que debe ser la primera causa hoy día de muerte en Chile, y el corazón también va sufriendo deformaciones, las arterias. ¿Está contemplado eso, el poder aplicar este mismo tipo de modelo en otras enfermedades donde también la detección temprana es súper relevante para evitar cuadros que pueden llegar a ser fatales? De hecho, es muy buena pregunta. A ver, el pulmón nosotros lo tomamos porque es un órgano que se deforma mucho. Entonces, esa gran deformidad es posible capturarla con estos sistemas. El corazón, como tú bien dices, también es un órgano que se deforma. Quizás no tanto como el pulmón en magnitud, pero que efectivamente está latiendo y se está deformando. Este tipo de tecnología no exactamente esta misma, pero muy parecida o basados en los mismos principios matemáticos, ¿no es cierto? Se aplica también en el corazón y se aplica especialmente para identificar zonas, por ejemplo, donde hay infarto miocardio, o sea, zonas que han perdido esa distensibilidad, tienen justamente que ver con una zona que ha sufrido, por ejemplo, un ataque, digamos. Entonces, es una tecnología que también se ha desarrollado para el corazón. Insisto, todavía está entrando recién a los hospitales, a los centros médicos, ¿no es cierto? Pero es una tecnología que de alguna manera puede ayudar a varios órganos, no solamente al pulmón y quizás no solamente al corazón. ¿Y es una tecnología barata? Yo creo que es una tecnología que es barata, todavía no hemos llegado, insisto, al prototipo final, ¿no es cierto? Pero es barata en el sentido en que los exámenes de imagenología hoy en día son relativamente baratos, ¿no es cierto? Tomarse una tomografía computarizada no es tan caro comparado con otros exámenes, y por otro lado son muy poco invasivos. Es decir, una imagen en realidad no tiene un daño o no tiene un riesgo asociado al paciente que se lo toma. Esto tiene que ver también, porque las imágenes sobre las que ustedes trabajan son, ¿qué? ¿Rayos X? O sea, en este caso son tomografía computarizada, son rayos X. Ya, perfecto. Y con esa base entonces pueden, con esos datos,
ver la evolución a través de este sistema. Es efectivamente nuestro input, es el único input que tomamos, no hay ningún medio de contraste, no hay ninguna cosa que afecte, digamos, al paciente. Por eso claro, también es bien relativamente atractivo. Simple. Es simple y no es tan caro, por ejemplo, como, no sé, tratar de meter un catéter para poder ver el órgano de forma más específica. Bien, pues vamos a ver cuándo esto ya podría estar, me imagino, en clínicas, en hospitales, hay que ver ahí qué tanto se inserta en la salud. Lo que más me llama la atención es esta sinergia entre ingenieros y médicos, porque finalmente con ese trabajo mancomunado se puede generar un avance y un desarrollo de una tecnología que puede ser sumamente importante y de utilidad para las personas. Entonces me parece que haberse juntado y haber trabajado en conjunto para esto es muy positivo, sin duda. Muchísimas gracias, Daniel, felicitaciones por esto y ojalá que les vaya muy bien también. Bueno, muchas gracias, Carla. Nos vemos. Nos vemos.